a tocar, predicar. La verdad yo me emocioné, me puse muy feliz porque para mí es un privilegio servirle al Señor, es un honor para mí, porque en la casa de mi padre, en las cosas de mi padre me conviene estar. Y estaba yo feliz, ¿no? Esos días, dije, ay, me va a tocar predicar, qué padre, gracias a Dios. Pero a la semana el enemigo me habló, y lo dudé porque me dijo, ay, ¿a poco vas a predicar? Fíjense cómo es el enemigo, nos conoce. Y dice, ¿a poco vas a predicar? Oye, pero si ya las prédicas ya las transmiten en vivo, vas a estar por YouTube. Y dio un miedo, la verdad me dio un miedo y unos nervios. Y yo dije, no, le voy a decir al pastor que no voy a predicar. Pero el Señor me habló también y me dijo, yo no te di espíritu de cobardía, te di espíritu de poder y de dominio propio. Entonces yo dije, sí, Señor, ayúdame a dominar ese miedo que me vino y esos nervios. ¿Y qué creen? Que pues hice la prédica y aquí estoy delante de ustedes, delante del Señor primeramente, para compartirles una palabra. ¿Y por qué se los comento? Porque ustedes un día van a estar aquí, porque el Señor a muchos, dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y todos los que estamos aquí hemos sido escogidos. Y un día vas a estar aquí, porque el Señor dice que somos martillos y armas de guerra en sus manos. Tú eres una arma de guerra muy poderosa para el Señor. Y un día vas a estar aquí, delante del pueblo de Dios, compartiendo el mensaje que el Señor te va a dar para su pueblo. Y yo te pido que me ayudes. Ya oraron por mí, pero hoy me voy a poner en las manos del Señor, porque quiero que Él hable a través de mí. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo me pongo hoy en tus manos, Señor, y te pido, usa mi vida, Señor. Habla tú a través de mí a este pueblo que está aquí, Señor. Revélales tu palabra, Padre. Que esta palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón. Que aún los corazones duros sean quebrantados, Señor. Esa dureza sea sacada. Padre, usa mi vida. Yo solo soy un instrumento en tus manos. Habla a través de mí, Padre, te lo pido. Y te doy gracias, Señor, porque sé, Padre, que tú este día, Señor, vas a hacer cosas grandes en la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermano, pasando al mensaje, el mensaje del día de hoy se llama ¿eres discípulo o cristiano? ¿Cuántos de aquí somos discípulos? Amén. ¿Y cuántos de aquí son cristianos? Lo vamos a descubrir poco a poco, porque cada uno de nosotros no fuimos llamados a ser cristianos, fuimos llamados a ser discípulos. Amén. Y eso, acompáñame a la palabra, a Juan 8:31. ¿Me ayudas? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un discípulo? Permanecer en la palabra. La palabra dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, y la palabra es Jesucristo. Debemos de permanecer en Jesucristo, en la palabra. Y así también como un discípulo permanece en la palabra, un discípulo también hace lo que su maestro hace. Y eso lo vemos en Juan 14:12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué obras fue las que vino a hacer el Señor Jesús? Él vino a sanar, a libertar, vino a predicar, a evangelizar, vino a morir en una cruz y resucitó. Él dice, las obras que yo hice, también ustedes las harán. Yo te pregunto, ¿hemos hecho las obras que el Señor vino a hacer? ¿Podemos hacer las obras que el Señor Jesucristo hizo?
Hace 15 días nos compartieron sobre la fe. Y la palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a un monte, ay, vete, y se movería. Yo digo que no tenemos ni el cuarto de ese granito de fe que nos enseñaron. Porque si tuviéramos fe, aunque sea un cuartito, podríamos mover un lápiz, una cuchara. Si con un granito de mostaza podemos mover un monte, imagínate. Pero realmente tenemos esa fe. ¿Realmente podemos hacer las obras que el Señor Jesús hizo? No las hemos hecho. Y un verdadero discípulo obedece a su maestro. Amén. Y practica la enseñanza. Si es que en esa fe nosotros tenemos que hacer las obras que el Señor vino a hacer. Un verdadero discípulo es comprometido con el Señor. Se compromete a servirle, se compromete a lo que Él le ponga a hacer. Amén. Un discípulo valora el sacrificio de la cruz y muchos no hemos valorado ese sacrificio. Un discípulo está expectante de la venida del Señor, está ansioso porque ya venga el Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes están expectantes porque Él venga? Amén. Muchos, ¿verdad? También un discípulo verdadero busca apartarse de lo que el Señor rechaza. ¿Y qué es lo que el Señor rechaza? El pecado, el yo. Pero muchos vivimos como cristianos. Y créeme que cuando sea la tribulación, esos cristianos se van a quedar en la tribulación. Pero un verdadero discípulo será levantado con el Señor, irá a disfrutar de esas bodas del Cordero. ¿Cuántos de aquí les gustaría irse a disfrutar a las bodas del Cordero? Yo creo que todos, ¿verdad? Amén. Pues un verdadero discípulo escucha al príncipe de los pastores. ¿Quién es ese príncipe? ¿Quién es ese príncipe? Jesús. Él es el príncipe de los pastores. Escucha a su pastor y pone en práctica la enseñanza que Él le da. Ahora, para irnos con el Señor, para irnos al reino de los cielos, también hay condiciones. Hay condiciones que nosotros tenemos que cumplir. Y algunas iglesias piensan que tú lleves tus diezmos, tus ofrendas, ya eres un discípulo. Otras consideran un discípulo aquel que da más dinero, aquel que ayuda más en la obra, pero no, ese no es el verdadero discípulo. Lo que el Señor pide de sus discípulos es la obediencia. La obediencia en todas las cosas que Él te manda. Lo que el Señor pide de su discípulo es un arrepentimiento genuino. Es que creas en el Señor y que vivamos en santidad. Amén. Pero así como estas son algunas condiciones para entrar en el reino de los cielos, déjame decirte que también hay condiciones para ser un verdadero discípulo. ¿Quieres saber cuáles son esas condiciones? Amén. Pues déjame decirte que no basta con que te congregues o con congregarse todos los domingos, todos los lunes, danzar, cantar, bailar, servir, hacer obras de teatro, evangelizar, predicar. No basta con eso para ser un discípulo. Si nosotros no obedecemos al Señor, entonces, si no hay un verdadero arrepentimiento dentro de nosotros, no podremos seguir al Señor. Acompáñame a Mateo 16:24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta palabra es muy clara. Aquí el Señor nos está haciendo un llamado. Y yo te pregunto, ¿quieres ser discípulo del Señor o quieres ser un cristiano?
El ser discípulo del Señor es sinónimo de ser hijo de Dios. Es hacer lo que el Padre te dice. Es permanecer en el Señor. Y si tú permaneces en el Señor, tú podrás seguir los pasos del Señor y hacer las obras que Él vino a hacer. Para ser un discípulo de Jesucristo, tenemos que cumplir, como te dije, condiciones. Y hay 3 condiciones que tenemos que cumplir, y ahí lo dice la palabra. La primera condición que tenemos que nosotros que cumplir es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. La segunda dice tomar su cruz. La tercera condición es seguirle. Pero ahora veamos qué es negarse. Negarse en griego es aparneome, que significa abstenerse o privarse de algo. Renunciar a algo de forma voluntaria. No porque alguien te lo esté imponiendo, no porque alguien te obligue, sino porque tú voluntariamente estás renunciando a ese algo. Ahora, ¿y por qué vas a renunciar a ello? Porque es bueno, porque es justo, porque vale la pena renunciar, o porque no te conviene hacer lo que antes estabas haciendo. Y para eso tú necesitas renunciar a ello. Pablo mismo decía, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Si es que, hermanos, todo nos es permitido, todo, es verdad. Ahora que se vienen, como decía la hermana Claudia, las fiestas con nuestras familias, todo te es permitido. Todo lo puedes hacer. ¿Pero te conviene? No nos conviene todo, hermano. Te es permitido tomar, pero no te conviene emborracharte. No te conviene darles ejemplo a tus hijos. Es permitido, ¿quieres emborracharte? Emborráchate. Que te vea tu hijo revolcándote de borracho. Que te vea tu hijo haciendo payasadas, riéndose de ti. Lo puedes hacer. ¿Pero te conviene? No, no te conviene, porque al rato tu hijo va a decir, si mi padre lo está haciendo, no es malo, yo también lo voy a hacer. Si mi mamá está tomando con los hombres, no es malo, yo también lo voy a hacer. Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Entonces por eso hay que renunciar a ello, a lo que nos conviene y a veces, a lo que no nos conviene y a veces a lo que nos conviene. Ahí es donde nosotros tenemos que negarnos. Tenemos nosotros un ejemplo muy claro en la palabra, un ejemplo de negación a sí mismo, y ese ejemplo es Jesucristo. Amén. Jesús renunció a sí mismo, Jesús renunció a su trono, Él renunció a su reinado. Siendo Dios, renunció a sí mismo. Renunció a estar en la compañía de los ángeles para estar contigo. Renunció, estando en la compañía del Padre, renunció a estar en esa compañía para disfrutar la tuya, para estar contigo. Él se hizo hombre, se hizo un hijo de carpintero, se dejó humillar, cachetear, escupir, cargó con una cruz y siguió adelante. Él no se detuvo ni desistió de cargar esa cruz. Él entregó su vida por sí mismo, por su propia voluntad, hermano. Acompáñame a Juan 10:18. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo pongo mi vida porque yo quiero. Sí, es cierto, me lo ordenó mi Padre, pero yo decido poner mi vida. Cuando yo quiera puedo quitar mi vida, y la puedo poner. Pero yo he decidido poner mi vida por amor a ti. Porque de tal manera te he amado, que he decidido dar mi vida por ti. Él se negó a sí mismo.
Y nosotros debemos de negarnos a sí mismos si queremos ser verdaderamente esos discípulos. Tenemos que negarnos por propia voluntad. Esa es la primera condición que el Señor pone para esos verdaderos discípulos. Ahora, ¿a qué tenemos que negarnos? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios que nos neguemos? ¿Qué es lo que nos está demandando el Señor? Segunda de Timoteo 2:19, acompáñame. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este ser, conoce el Señor a los que son suyos, y apartándose de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tenemos que negarnos a la iniquidad, que son los pecados de nuestros padres. Y la palabra dice que se aparten todos aquellos que invocan el nombre de Cristo. No basta con invocar el nombre del Señor, no basta con que lo recibamos en el corazón y que lo aceptemos como Señor y Salvador. No, nosotros tenemos que alejarnos de ese pecado, de los deseos de la carne. La carne es muy mañosa. ¿Qué deseos te pide la carne? Tomar, fumar, drogarte, adulterar. ¿Qué es lo que pide la carne? Irte de fiesta, de parranda, con los amigos. ¿Qué es lo que te pide la carne? La palabra dice que la carne de nada aprovecha. El mismo Pablo nos decía: no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y así es la carne. La carne nos incita a hacer lo que no queremos. La carne te puede gobernar, pero te digo una cosa: tú puedes gobernar a tu carne. Si tú así lo decides, tú puedes gobernar tu carne. Por eso el Señor nos dice, a mí me dijo, y te lo dice a ti: te he dado espíritu de poder y de dominio propio, para que domines esos deseos que te pide la carne. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Quién lucha contra el alma? Los deseos carnales. Nuestra carne lucha contra el alma. Esos deseos luchan contra el alma. ¿Pero qué debemos hacer? Debemos de someter esa alma a la voluntad de Dios. Esos deseos a la voluntad de Dios. En Mateo 7, 21 al 23, acompáñame. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte, ¿verdad?, está esta palabra. Si nosotros seguimos practicando esa iniquidad, esa maldad, seremos apartados del Señor. Yo te pregunto, ¿qué seguimos practicando? ¿Qué inequidad gobierna nuestra carne, nuestra alma? Si la persona sigue en la iniquidad, si la persona sigue en el pecado, de nada le va a servir decirle Señor, Señor. De nada nos va a servir invocar el nombre del Señor, porque Él nos va a rechazar. Él nos va a mirar de lejos, ni siquiera va a escuchar nuestra oración. La palabra no es suficiente, debe de ir con un estilo de vida.
Debemos de poner a la práctica esa palabra. Yo te vuelvo a preguntar, ¿quieres ser discípulo de Cristo? ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Amén. Tienes que estar dispuesto a apartarte de tu pecado. Amén. Quizá eres alguien que sigue practicando los vicios ocultos, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la masturbación, que lo haces en lo oculto. Piensas que nadie te ve, pero hay alguien que sí te está viendo. Y si quieres ser un verdadero discípulo, debes renunciar a ese pecado oculto. Debes de negarte a eso, dejar tu vida de pecado. Debes de pensar, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Créeme que esa palabra te va a ayudar y te va a dar mucha fuerza para resistir al pecado. Pensar que tú ya no vives, que el que vive en ti es Jesucristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debes de practicar a diario esa palabra. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cada vez que el enemigo te traiga un deseo, cada vez que sientas esa tentación, esa necesidad de pecar, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así es como tú vas a poder gobernar esa carne. Porque si tú lo haces en tus propias fuerzas, créeme que jamás lo vas a poder hacer. El negarse a sí mismo implica dejar tu pecado. Implica también que si en la madrugada tú estás acostadito, bien calientito, hasta roncando, como a las 3 de la mañana te hablan y te dicen, hermano, quiero que venga a orar por mí o por un familiar que está muy mal. Allí es donde tú debes de negarte, levantarte, ir a esa casa a orar o ponerte a orar ahí en tu casa. Eso es negarse a sí mismo. También, si tú tienes una reunión con tu familia, pero te hablan también y te dicen, quiero que venga a orar, igual. ¿Saben qué? Permítame, vas a orar, ora por ese enfermo, niégate a ti mismo, niega ese disfrute con tu familia por un momento. Ya después tendrás tiempo de disfrutar con ellos. Amén. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, y el negarse a nosotros mismos es poner a Dios en primer lugar en todo, aún en contra de nuestra propia familia. Acompáñame a Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿verdad? Y tú dirás, ¿cómo voy a aborrecer a mi mamá? ¿Cómo voy a aborrecer a mi hermano, a mi hijo? No es que lo odies, no es que odies a mamá, a papá, no es que los odies, no, sino que no los pongas antes que Dios. Amén. Significa que no dejes de congregarte por agradar al esposo, a los hijos, a los padres. Puedes faltar un día, un domingo, 2 domingos, pero ya si disfrutas si faltas todos los domingos del año, ¿tú crees que le estás agradando al Señor? No, allí tú estás aborreciendo al Señor. Si nosotros dejamos de congregarnos todos los domingos, todos los lunes, todos los jueves, estamos aborreciendo al Señor. Y estamos poniendo en primer lugar a papá, mamá, hijos, hermanos. El negarse a sí mismo es poner a Dios en todo, en primer lugar. Amén. Mira, te voy a contar, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, dice la palabra que él iba caminando. Entonces él vio a 2 hombres que estaban echando la red al mar. Ese era Pedro y Andrés. Y entonces el Señor Jesucristo habló a ellos en Mateo 4:19 y les dijo,
venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La palabra más adelante dice que ellos dejaron la red y lo siguieron. Ellos decidieron seguir a Jesús, decidieron renunciar a su trabajo, a lo que ellos estaban haciendo, porque era su trabajo. Estaban trabajando, pero el Señor les dijo: vengan, síganme. Dejaron su red y lo siguieron. Y te digo por qué. Porque ellos sabían dentro de sí que era mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Ellos lo sabían, por eso decidieron seguir al Señor. Más adelante estaban Jacobo y Juan, juntos con su padre Zebedeo. También el Señor Jesús se acercó y les dijo: vengan conmigo. ¿Qué creen que hicieron ellos? Pusieron en primer lugar a Dios, dejaron a su padre y siguieron al Señor. Aborrecieron a su padre, como dice la palabra. Y no es que lo hayan odiado, no. Ellos se desprendieron en ese momento de su padre y le dieron prioridad al Señor, a su Dios. Aborrecer es quitar lo que antes me atraía en amor o deseo y desprendernos de eso. Eso es aborrecer, para colocar en primer lugar a Dios. Yo te pregunto, ¿has aborrecido alguna vez a tu familia por buscar al Señor? ¿Te has desprendido de tu familia por buscar al Señor? Estos hombres, como te digo, pusieron en primer lugar al Señor. Decidieron tomar su cruz y seguir. La cruz que estos hombres decidieron tomar para seguir al Señor fue la disposición de servirle al Señor en las buenas y en las malas, porque donde quiera que iba el Señor, ellos también iban con Él. Es la disposición de poner al Señor en primer lugar. Estos dispusieron su vida para perderla, para encontrarla. Perdieron su vida para encontrarla. Te vuelvo a preguntar, ¿quieres ser un verdadero discípulo? Amén. Pierde tu vida pasada. Amén. Deja los deleites del mundo. Deja ese pecado. Marcos 8, 35, 38. Acompaña. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguirse, si no lo haces, si tú no te niegas a ti mismo, si no tomas tu cruz y le sigues, te digo en qué nos convierte. Nos convierte en infieles y en pecadores y nos llena de vergüenza también. El Señor dice que Él se va a avergonzar de aquellos que se avergüencen de Él. ¿Te gustaría que un día el Señor te dijera: ¿está avergonzado de ti? No, ¿verdad? Qué horrible sería que el Señor se avergonzara de nosotros. De verdad. También la palabra dice en este mismo verso que de qué le sirve al rico tanto dinero si no podrá comprar su salvación. ¿De qué le va a servir? De nada. La misma palabra dice que los ricos no heredarán el reino de los cielos. Difícilmente lo harán. Te voy a contar una historia. Había un joven rico que tenía mucho dinero, muchas cosas materiales. Un día se acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: cumple los mandamientos. Este varón le contestó: los he cumplido desde mi juventud, todos los he cumplido.
Pero el Señor le volvió a decir, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Este joven, bien obediente, fue, vendió todo, lo dio a los pobres. Nadie me dice que no es cierto. No lo hizo. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Se entristeció. Agachó la cabeza y se fue triste. Te digo por qué. Porque este joven tenía su corazón puesto en las riquezas. El Dios de este joven eran sus riquezas, sus bienes materiales que él tenía. Él no quiso desprenderse de sus riquezas, no aborreció sus riquezas, no quiso seguir a Jesucristo, no se negó a sí mismo. Entonces, en Mateo 19, 23, el Señor Jesús le dice a sus discípulos. Mateo 19, 23, por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahí está la palabra. Más adelante dice que es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico. Imagínate qué grande está el camello. Entonces imagínate, ni el rico no podría entrar ni siquiera por un hoyito de una aguja así. Qué tremendo de verdad está esto. Pero el Señor, entonces los discípulos se asombraron y ellos preocupados le dijeron al Señor, entonces Señor, si ellos no quieren dejar sus cosas materiales, sus bienes, ¿quién podrá ser salvo? Nadie va a querer ser salvo, nadie va a querer seguirte porque nadie va a querer dejar sus bienes ni sus riquezas. Pero el Señor les dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Para nosotros era imposible que un rico pasara por la aguja, por el hoyito de la aguja, que siquiera un camello pasara por el ojo de una aguja. Es imposible para nosotros, pero para Dios dice que es imposible. Estos discípulos preocupados le volvieron a decir al Señor, Señor, ¿y nosotros qué? Si nosotros lo dejamos todo, nosotros dejamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestra casa, nuestros hijos, lo dejamos todo por seguirte. Entonces, ¿a nosotros qué nos espera? Mateo 19, 28 al 29, acompáñame. Mateo 19, 28, por favor, al 29. Amén, gloria a Dios. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. 28, hijo, por favor. 28 al 29. Volvamos a leer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué recompensa iban a tener esos hombres por dejar al Señor? Se iban a sentar en los 12 tronos, junto con el Señor Jesús, a juzgar a esas tribus de Israel. Qué bonita recompensa. Y en el 29, ¿qué nos dice? Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Wow! ¿Quién de ustedes ha dejado padre, madre, hermanos? ¿Quién ha dejado bienes, riquezas?
por causa del Señor. Dice que recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué recompensa tan grande tiene el Señor para nosotros? Si nosotros le obedecemos, si nosotros decidimos seguirle. Este rico no quiso dejar sus riquezas, no quiso renunciar a sí mismo. Los apóstoles renunciaron a todo, a su antigua manera de vivir, renunciaron a su propia familia. Jesucristo decidió seguir Jesucristo renunció a su trono, renunció a sí mismo, renunció a sus riquezas para dártelas a ti, renunció a su propia vida para implantarla en ti. Él implantó su vida en ti, en mí, por eso estamos aquí. Dios siendo Dios, Jesucristo no escatimó su vida. Jesucristo decidió rescatarnos del pecado que nos tenía esclavizados. Y aquí estamos siendo libres por Él. Yo te vuelvo a preguntar, ¿a qué tienes que renunciar? ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay que te está impidiendo ser discípulo del Señor Jesús? ¿Acaso tienes que renunciar a aquella amistad que te está separando de Dios? ¿Aquella amistad que te impide seguir al Señor? ¿O aquella persona que te está impidiendo que busques del Señor? ¿Qué tienes que dejar de practicar? Tú lo sabes. El Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Habrá dificultades en el camino, es verdad. Es verdad que las habrá. Habrá persecución aún de tu familia. Pero el Señor nos dice en Mateo 5:11, acompáñame. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido vituperados? ¿No hemos sido perseguidos aún por la propia familia? ¿A cuántos de nosotros no han hablado mal, no han dicho cosas malas en contra de nosotros, no han mentido en contra de nosotros? ¿A cuántos de nosotros? Te vuelvo a preguntar, ¿a cuántos de nosotros no nos han vituperado, no nos han perseguido? Por lo menos yo sí. Y te digo una cosa, bienaventurados sois. Bienaventurado cuando te insulten por mi causa. Bienaventurado cuando te vituperen por mi causa. Cuando digan algo mal en contra de ti, por mi causa. A causa de que tú me sigues, de que tú me sirves, de que estás cada 8 días alabándome, de que estás en casa alabándome, orando. Bienaventurado eres. Bienaventurado eres, dice el Señor. Gloria a Dios. Amén. A Jesucristo lo insultaron, lo humillaron, pero te digo, Él sabía que era bienaventurado. Por eso Él no dijo nada. Él dejó que lo humillaran, dejó que lo cachetearan, que lo escupieran, que le dieran 40 azotes, que lo crucificaran, porque era bienaventurado, bienaventurado. El Señor Jesús tomó su cruz y siguió adelante. Él perseveró. Él no tiró la cruz en el camino. Y eso es lo que hoy quiere el Señor de ti. Que tomes tu cruz y perseveres. Que sigas adelante. Que no tires esa cruz. El Señor te dice que si tú pones tu vida antes que Él, no podrás ser su discípulo. Lamentablemente. Esa palabra es fuerte, pero si nosotros no ponemos al Señor en primer lugar, de verdad, no merecemos ser discípulos del Señor. Y hoy el Señor te hace un llamado.
que dice, deja tu pecado y sígueme. Deja tu comodidad y sígueme. Deja tu propia voluntad y sígueme. Deja tu vida pasada y sígueme. Yo te haré pescador de hombres. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y del Evangelio la hallará. ¿Quieres seguir con tu vida de pecado? Perderás la eternidad. ¿Quieres ganar la eternidad? Renuncia a tu pecado. Renuncia a practicar las cosas ocultas que tú ya sabes. Renuncia a tu pecado. Toma tu cruz y sigue a tu Señor. Hoy te digo, si tú quieres seguir al Señor, si tú estás dispuesto a tomar tu cruz y a decirle, Señor, yo te seguiré. Te pido que te pongas en tus pies y que vengas aquí adelante. Haz un compromiso con el Señor. Comprométete a dejar tu vida pasada. Comprométete a tomar tu cruz. Comprométete a seguirle. Ven aquí. De verdad, tú quieres seguirle, así como los discípulos. Ellos dejaron todo. No le importó lo que dijeran los que estaban al lado. No le importó lo que dijera su familia. Lo único que ellos querían es seguir a su Señor, es seguir a su Maestro. Ven aquí adelante. Yo te haré pescador de hombres, dice el Señor. Padre, primeramente, Señor, venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor. Es verdad, Señor. No he podido dejar mi vida de pecado. No he podido dejar mi pasado. Pero hoy, Señor, aquí estoy delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, por esos pecados que tú ya sabes, Señor, que no he podido dejar. Pero vengo delante de ti, Señor, porque sé que en mis propias fuerzas